entramos en la etapa denominada Historia Antigua y la podemos ubicar en el año 4500 a.C., es decir, en el cuarto milenio a.C., con el surgimiento de las primeras civilizaciones complejas de Oriente y su término para el año 475 después de Cristo, es decir, el quinto milenio de esta era, con la caída del Imperio Romano de Occidente. En esta época histórica, conocida también como Mundo Antiguo, veremos cómo se desarrolla el arte a través de las distintas civilizaciones. Estas civilizaciones reciben el nombre de civilizaciones antiguas. Y por nombrar algunas tenemos India antigua, China y Japón, Mesopotamia, Grecia y Roma antiguas, entre otras. Yo soy Linda PJ, licenciada en arte, actriz y escritora, y hoy hablaremos sobre el arte en el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización que se desarrolló en los márgenes del río Nilo y gracias a su ubicación tuvo el privilegio de desarrollar la agricultura y la ganadería, creando así una civilización rica. Y para testimonio tenemos obras de arte que prevalecen hasta la actualidad. Cabe destacar que el arte egipcio estaba a favor del poder y la religión. Y aquí hablamos de la estructura organizacional de esta civilización, la cual se daba de forma piramidal, ocupando el primer puesto el faraón, seguido de los nobles y los sacerdotes. Abajo de estos se encontraban los altos funcionarios, los soldados y los escribas. Más abajo, los comerciantes y artesanos, seguidos por los agricultores y, en último puesto, haciendo la base de la pirámide, se encuentran los esclavos. En base a lo que acabamos de decir, este arte tenía la función de enaltecer a las clases privilegiadas. El arte egipcio era un arte monótono, por eso apenas si se pueden ver cambios en más de 3500 años que duró su civilización. Ellos tenían unas reglas específicas y rígidas, por ende no se puede decir que sea un arte que le da valor a la creatividad, sino más bien que resalta la perfección con la que es realizado. Encontramos así que cuanto más pomposa sea la obra artística y más privilegiado sea el lugar en el que se coloca la misma, más importante es el personaje que sirvió de pretexto para su creación. En cuanto a sus temáticas, los egipcios daban gran valor a la religión, también representaban escenas de la vida cotidiana y la muerte era su eje central. Su arte está dotado de gran simbolismo. La civilización egipcia destaca por la creación de templos, pirámides, la pintura, la escultura y la propia escritura. Hablando de arquitectura, destacan dos grandes construcciones, los templos y las pirámides, y en ambos casos estamos frente a enormes estructuras de piedra. Las pirámides, inicialmente llamadas mastabas, que tenían forma piramidal pero escalonada y baja, y las pirámides, tal y como las conocemos hoy en día, estaban destinadas a ser monumentos funerarios. Adentro de las pirámides se construían varios espacios, uno de ellos para enterrar al faraón previamente momificado y otros para sus pertenencias, ya que el pueblo egipcio creía en la vida eterna y por eso, al terminar la vida en el plan terrenal, preparaban todo para la vida del más allá. De hecho, si apelamos a la simbología, podemos ver que las formas piramidales y triangulares en general representan la elevación del espíritu. Adentro de la arquitectura funeraria encontramos las tumbas propiamente dichas, y estas son excavaciones hechas en piedra. A estos espacios se les llamaba hipogeus. Por último, hablaremos de los templos. Estos espacios estaban destinados al culto religioso, y aquí cabe destacar que los egipcios eran una civilización politeísta, es decir, adoraban a varios dioses. Por nombrar a algunos tenemos Amón, dios del viento y padre de todos los dioses, Ra, dios del sol y la vida. Este se unirá a Amón, creando Amón-Ra, el dios más importante de la mitología egipcia. Isis,
diosa de la fertilidad, amor y magia; Osiris, dios de la agricultura y la resurrección; Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos; Hathor, diosa del amor, la alegría y la música; y Set, dios del mal. Sus templos contaban con un patio central destinado al pueblo. Tenían un altar, que era la parte más importante donde se veneraban a los dioses. Le seguían diversas capillas y espacios destinados a los sacerdotes, y contaban en su decoración con obeliscos, que se cree que eran ofrendas en honor al dios Sol. Además de eso, su patio central estaba rodeado de enormes columnas, y en estas se pueden diferenciar varios tipos, tales como las palmiformes. Estas columnas están compuestas por un capitel con diseño de hojas de palmera, es decir, la parte de arriba, y la parte de abajo, llamado fuste, es liso. Las lotiformes son llamadas así por tener el capitel en forma de flor de loto. Las papiriformes, estas tenían un capitel en forma de flor de papiro. Las campaniformes tenían forma de pilar de flores. Las protodóricas, su fuste se asemeja a tallos de plantas y es conocida como la antecesora del orden dórico en Grecia. La atórica, esta se reconoce porque el capitel tenía la figura de la diosa Hathor. Y hablando de templos, les presento el famoso templo egipcio de Debod. Ubicado en el Parque del Cuartel de la Montaña en Madrid, al oeste de Plaza España y junto al Parque del Oeste, se encuentra el famoso templo de Debod. Este templo data del siglo II a.C. y fue regalado a España a finales de los años 60, siendo inaugurado en el año 1972. Esta donación, hecha por Egipto, trataba de evitar el hundimiento de dicho edificio al culminar la construcción de la presa Asuán. Entre las curiosidades de este monumento destaca que ha sido traído piedra a piedra desde su lugar de origen y reconstruido aquí, manteniendo su orientación original de este a oeste. Si están de visita en la capital española, les invito a visitar el Templo de Debod, cuya entrada es gratis, y podrán consultar los horarios de visita en la página oficial. Pasando a la pintura, esta era colorida y representaba al ser humano de perfil, pero con el cuerpo frontal. Representaba escenas de la vida cotidiana y religiosas, y se podía encontrar sobre todo en espacios destinados al culto funerario. Los egipcios también desarrollaron una escritura que llevaba por nombre escritura jeroglífica y se basaba en pictogramas. Por otro lado, la escultura se hace en piedra. Se apuesta por la frontalidad de la misma y se cuida la decoración. Para ellos era sumamente importante, ya que creían que toda representación cobraría vida en el más allá. Aquí empezamos a hablar también de la orfebrería. Esta, por supuesto, a favor del faraón y su familia, y se realizaba en materiales como oro, plata, bronce, cobre, entre otros. Para culminar, hablemos de la literatura. Aquí surge la primera muestra de literatura tal y como se conoce hoy en día. Estos textos eran escritos sobre paredes de los templos, obeliscos, pirámides y también sobre papiro. Se pueden diferenciar dos tipos de texto, los religiosos y los profanos. En cuanto a estos últimos, ellos estaban más destinados a la educación que a la diversión.
Por otro lado, los religiosos se basaban en oraciones, cuentos mitológicos y en la preparación para la vida eterna, es decir, la preparación para la vida después de la muerte. Partiendo de los textos literarios, surge el teatro. Este se apoya de la máscara y los vestuarios ornamentados. Aquí se hacen dramatizaciones sobre todo de la muerte y resurrección del dios Osiris. La música y la danza se desarrollaban sobre todo en los templos para la realización de ritos. A la música se le otorgaban cualidades terapéuticas y los instrumentos más usados eran el arpa, la flauta, los tambores, la lira, entre otros. La danza también se usaba en la vida cotidiana como muestra de agradecimiento y alegría ante los dioses. Asimismo, existían grupos privados que realizaban música y danza para entretenimiento de los ricos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y dejarme tu opinión en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.